el hemisferio norte, en el centro y en el oeste, los hayedos junto a los robledales son los bosques de hoja caduca más representativos. Por el norte, ceden paso a los bosques mixtos de coníferas, de hoja perenne y caducifolios. Y por el sur, le sustituyen los bosques mediterráneos como los encinares. En España está uno de los límites de la especie hacia el sur, y dentro del Estado, en la Comunidad Autónoma de Madrid. El hayedo no es una formación vegetal característica de la comunidad. La importancia que tiene es precisamente por tratarse de una rareza. En el tramo más oriental del sistema central, el macizo de Ayllón, limitando con las provincias de Segovia y Guadalajara, se encuentra el término municipal de Montejo de la Sierra. A una altitud entre los 1.600 y los 1.250 metros, en la cabecera del madrileñísimo río Jarama, en una ladera umbría, ocupando un enclave de tan solo 122 hectáreas, se encuentra el famoso hayedo de Montejo de la Sierra. Aunque en la península hay ejemplares de mayor belleza, dada la protección con que cuenta en la actualidad y su localización, el hayedo de Montejo es uno de los mejor estudiados. El haya necesita humedad, por lo que se desarrolla en zonas altas. Su presencia madrileña es un testimonio relicto de épocas del pasado más frías y húmedas, concretamente del Cuaternario, con sus periodos glaciares e interglaciares. Esta mancha debió ser mucho más extensa y se expandería por las provincias serranas limítrofes, y por lo tanto es en el fondo una auténtica comunidad fósil viviente en la que hay una flora arbórea acompañante propia de este tipo de bosques más húmedos que los mediterráneos, los llamados atlánticos o europeos, como el roble, el rebollo, el acebo, el serval, el fresno y el cerezo silvestre, que se agrupan junto al protagonista indiscutible, el haya. El haya es un hermoso árbol que puede alcanzar los 40 metros de altura. Su ramificación es airosamente ascendente. Cuando dispone de espacio, llega a ser péndula, como en muchos ejemplares de los parques urbanos. Cuando el espacio es reducido, se estiliza, buscando la luz. La copa es muy densa, de forma oval o redondeada. La foliación, floración y fructificación varían según las zonas y el año. La salida de las delicadas hojas, como de la discreta flor, se produce simultáneamente durante los meses de mayo y abril. Las hojas se sitúan horizontalmente buscando la luz de forma muy eficaz, produciendo una espesa sombra. Sombra que mantiene la humedad e impide que prosperen bajo ella demasiadas plantas del sotobosque. Las hayas se desarrollan con sus diferentes formas y a pesar de los acosos medioambientales que hoy sufren, en el hayedo de Montejo viven magníficos ejemplares.
El fruto, de gran importancia para los animales silvestres y en otras épocas para los ganados y el propio hombre, es el conocido ayuco o fayuco, de alto contenido en grasas y proteínas. Con la evolución de la primavera, florecen las demás especies del bosque. Entre los árboles, el que más carácter tiene en el hayedo es el roble melojo o rebollo, el más abundante, aunque también podemos encontrar espléndidos ejemplares del roble norteño. Podemos observar la evolución del serval o del majuelo. Del olmo, del abedul, el sauce, el avellano, el cerezo, el manzano. Los frutos del acebo, verdes al principio, con sus dos tipos de hojas, nos introducen en el mundo de los arbustos. El fruto del acebo se torna rojo enseguida y es de gran importancia para la supervivencia de los animales. En esta época también están en su plenitud el enebro, que nos deja ver claramente por qué se llama enebro rastrero, el brezo blanco y el brezo rojo, el rosal silvestre, la retama amarilla, abundan las fresas silvestres, admiramos el escaramujo, la madre selva, y la flor de la zarzamora nos indicará dónde encontraremos las apetecibles moras. Como muy propio del bosque de altura, también encontraremos el helecho. En primavera, entre los montes pelados destaca la frondosidad del hayedo. Las densas copas oscurecen el suelo, a pesar de lo cual proliferan las flores. Vemos desde las varas de San José a los molinillos de viento o las margaritas. Una riquísima variedad de especies donde se mezclan las más conocidas con las que es difícil encontrar fuera de los espacios protegidos.
Con la aparición de las hojas en primavera y verano coincide la proliferación de insectos. Correlativamente al desarrollo de los insectos, se da el de los pájaros insectívoros, que además se encuentran entonces en época de cría. El haya en particular es un excelente árbol para la nidificación y el cobijo. Su lisa corteza y el suelo despejado de alrededor ofrece buenas condiciones de seguridad para las especies más débiles. La bécada, la chocha perdiz o el escaso pito negro encuentran aquí, como la misma haya, su límite meridional. En el propio árbol, algunos tienen sus nidos. También se pueden ver aves de mayor tamaño como el buitre leonado. Otras rapaces sobrevuelan el hayedo de Montejo, y de ellas destaca la imponente águila real que nidifica en los roquedos de las cumbres próximas. El río Jarama es el otro componente del equilibrio de humedad que necesita el hayedo para pervivir. Con el nacimiento en cumbres cercanas, se mantiene sin contactos artificiales a su paso por el hayedo. Sus aguas no solo proporcionan humedad al bosque, su pureza permite que vivan sus habitantes naturales, que serán alimento de otras especies de mayor volumen. En el otoño, las hojas toman un bello color rojo. Maduran los frutos, cayendo casi todos a mediados de noviembre. En invierno, el hayedo ofrece su aspecto más desolado. La escasa cobertura invernal, el carácter relíctico, su escasa extensión rodeada de tierras deforestadas y la degradación a que se ha visto sometido son fuertes inconvenientes al desarrollo de la fauna más conspicua, los vertebrados de gran talla. La especie de gran porte más abundante es el jabalí, también en expansión en el resto de España. Existió el lobo, hoy ausente de estas soledades, como el propio oso, apartado a zonas más nórdicas mucho antes. Gracias al acebo,
persiste bajo su microambiente una fauna entomológica de insectos que no se aletargan en invierno y que atrae a una multitud de especies de diminutos cazadores alados como los mirlos, herrerillos, zorzales, petirrojos y carboneros. La huidiza garduña, la resabiada comadreja y el noctámbulo tejón acuden en busca de estas pequeñas piezas. El acebo, en invierno, es la única especie de cierta entidad que mantiene hojas y da sus frutos rojos. A veces se pueden ver las huellas en la nieve de estos animales. El chaparral, como equívocamente llaman al hayedo, pues no son chaparros o encinares lo que en él se desarrolla, fue adquirido por el pueblo de Montejo de la Sierra a un noble sepulvedano en el año 1460. En los albores de la década de los 30, fue protegido como sitio natural de interés nacional y en la actualidad se encuentra protegido por la Comunidad Autónoma de Madrid. Su mayor peligro radica en la excesiva afluencia de visitantes. El continuo pisoteo impide, entre otros hechos, la propia regeneración del hayedo, al no medrar sus plántulas, que no hay que olvidarlo, es resultado de unas condiciones ambientales del pasado húmedo y frío, hoy ya inexistentes.